Bienvenidos a nuestro podcast semanal. Soy Fernando Pastorio y hoy vamos a hablar del maravilloso mundo del recruitment, la adquisición de talento, ¿no? El headhunting. Y tenemos como invitada a una grande, Gaby Balbueno, que lleva muchos años de experiencia trabajando en este mundo y queremos aprender de ella sobre su experiencia, su perspectiva, ¿no? Desde los dos lados de este mundo, ¿no? Tanto desde el punto de vista de la empresa, ¿no? Que tiene que enfrentarse al problema, al reto de conseguir el talento, de contratar a la mejor persona, como desde el punto de vista del empleado, ¿no? Que esté en una situación de búsqueda de trabajo, que también es un reto que tiene que enfrentarse. Y sobre todo en este mundo que es tan súper archi competitivo, ¿no? Bienvenida, Gaby Balbuena. Encantado Hola de tenerte aquí. Fernando, muchísimas gracias por invitarme el día de hoy. Y pues muchísimas gracias a los que van asistiendo a este espacio el día de hoy también. Sí, creo que hoy día vamos a hablar bastante de atracción del talento, un poco de los dos lados, ¿no? Conocer ambos lados. Hay tanta experiencia y tanto por hacer y tantos cambios que suceden en el día a día con lo que es empleabilidad y atracción del talento que creo que yo como reclutadora, headhunter, muchas veces hablo con los dos lados y cada uno tiene sus historias positivas y negativas, así que está bueno que podamos aquí compartir espacios tanto de los dos en realidad. Atracción, adquisición de talento. Me gusta cómo suena esa frase, ¿no? Suena muy bonito. Sí, claro. Aunque me gusta más cómo suena, ¿sabes qué? Desarrollo de talento, o mejor aún, retención de talento, ¿no? Claro, como empresario, pues la retención lo veo como algo súper importante, que al final todo está relacionado, ¿no? Y también espero hablar un poco sobre eso ya más adelante, pero cuéntanos brevemente tu trayectoria, por favor. ¿Cómo has llegado hasta Sí, sí, aquí? claro que sí. Bueno, como decías, mi nombre es Gaby. Bueno, en verdad en un inicio fue Gabriela, pero tantos años me han dicho Gaby que yo misma me reconozco como Gaby. Cuando he entrado a un trabajo, mi firma es Gaby. Ya me acostumbré. Eh, y pues empecé hace unos 6 7 años más o menos a trabajar en todo lo que era, en un inicio era como planilla, administración, pero me acuerdo que mi primer año, que fue full administrativo, sin querer queriendo se requerían posiciones y estaba trabajando como en una MIPE y pues no había nadie que reclute. Entonces empecé a meterme en cómo hacer para encontrar el mejor talento, cómo hacer para poder tomar estas pruebas y considerando también la experiencia del candidato. Entonces siempre me interesó como buscar mis propias maneras para encontrar talento. Y ya después de eso, pues empecé a poquito crecer, a entrar de repente a consultoras, a diferentes tipos de experiencia. Por ahí también he hecho algunos frilos por un tema de por qué no, fuera del trabajo. Y bueno, actualmente también igual trabajo con empresas extranjeras en lo que es reclutamiento, en lo que es experiencia al empleado y experiencia al candidato. Y como dices, el tema de retener y de desarrollo es sumamente importante. Lamentablemente todavía hay empresas que no le toman tanta importancia, pero si vemos los números, eh, hay, es más caro contratar, o sea, despedir a alguien y contratar nuevamente que retener a la persona que tienes. Y muchas veces, y hay muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, Netflix actualmente tiene una política de invitarte a postular a otros puestos de trabajo. Y si el mercado está dispuesto a pagarte más, está dispuesto también Netflix a, bueno, Netflix es una empresa gigante y tiene, tiene mucha más eh, un Un colchón colchón financiero, financiero, claro. pero empezaron en un inicio de repente no ofreciendo, ok, te vamos a dar el salario que te están ofreciendo afuera, pero te vamos a dar capacitaciones, te vamos a dar formación. Entonces siempre como trataron de alguna forma compensar y así seguir creciendo para poder retener el mejor talento, ¿no? Es un reto.
Claro. Lo que pasa es que contratar a alguien no es solo pues el proceso de selección, ¿no? Que uno podría, es discutible si es costoso o no un proceso de selección, pero es que no es solo eso, ¿no? Luego hay que hacerle un onboarding adecuado, capacitarlo, superar una curva de aprendizaje muchos meses, poner en riesgo tu cultura, incluso si las cosas no funcionan bien, el costo oportunidad enorme de no tener el talento, ¿no? Porque lo tuviste que desvincular o porque está pasando esa curva de aprendizaje. O sea, es costosísimo estar contratando personal por todo eso, pues no solo por lo que cuesta seleccionarlo o publicar la vacante, Sí, digamos, ¿no? totalmente. Y de acuerdo Eh, contigo, ahí igual para contarte, Fernando, yo a veces subo videos en TikTok y diría que el 60% más o menos como está buscando empleo, ¿no? Pero hay un 40% que tal vez me dice muchas veces, Gaby, em, pero o sea, ¿por qué tan tedioso a veces las pruebas de selección? Y sí hay cosas que mejorar, pero también yo les explico que a veces son tediosas porque si contratamos mal o contratamos a alguien que no sabe hacer lo que estamos buscando hacer, luego eso repercute en que perdimos un mes y ya perdimos salario que estamos pagando. Luego hay que de repente si vamos a despedir en algún momento indemnizar, o sea, son un montón de riesgos y costos para una empresa que cada cosa cuenta, ¿no? Igual los dos lados tienen sus responsabilidades, pero sí, no, y también de cara hacia ti, porque es lo que te han encargado, no es tu trabajo, es tu total. responsabilidad. Entonces, si contratas a alguien que no va, que luego no funciona, que no, que me imagino ese debe ser de los mensajes más frustrantes que puede recibir un recruitment cuando ve el mensaje que dice no funciona, ¿no? O no funcionó, ¿no? Qué frustración, qué no sé qué. ¿Te ha pasado, me imagino, también ese tipo de casos o no? Sí, me ha pasado, me acuerdo de una vez que me ha pasado y que me quedó en la memoria. Tenía creo que 2 años de experiencia recién y estaba aprendiendo a trabajar con una consultora y al final resultó ser muy buena, pero en un principio resulta que yo la contrato y era un puesto senior y yo como era mucho más chiquilla, nunca había contratado un puesto senior, así que la responsabilidad recaía muy fuerte. Y cuando llamamos a las referencias, resulta que una de las referencias habló súper mal de esa persona y para mí era una carga enorme porque yo había sido la que había reclutado, ¿no? Entonces es una gran responsabilidad. Finalmente igual ya la habíamos contratado, le dimos la oportunidad y en realidad gracias a Dios fue una de las mejores contratadas, pero el tema de las referencias fue como jugársela, o sea, era un riesgo enorme si te dan una referencia que no es muy buena. Claro. Ahora, uno también, justamente como está en juego la reputación de uno y cómo nos juzguen a nivel profesional como recruitment, yo no soy recruitment, sino hablo en términos generales, digamos, pero hablo en el lugar, ¿no? Desde el punto de vista del recruitment, se juega su profesionalismo, su reputación. Entonces, por eso muchas veces no toma riesgos, ¿no? O sea, o trata de evitar o disminuir ese riesgo. Me imagino, ¿no? Que eso está en su mente. No, si sale mal, después quedo mal yo. Pero ahí va mi pregunta. Por disminuir esos riesgos o por evitarse tomar esos riesgos, también uno podría dejar pasar muy buenos candidatos Sí. o no. Eh, sí, creo que ahí depende bueno, depende de la persona, como qué tan, yo soy muy como no tener miedo a algunas, o sea, cuando veo que una persona como lo vale, pero de repente no conoce todas las herramientas, prefiero darle la oportunidad. Ese es mi caso, pero sí sé que hay personas más, como más estrictas con los requisitos y eso, entonces como depende de cada reclutador, eh, pero es un punto medio, ¿no? Para mí, cuando yo recluto, se trata de tratar de entender que hay riesgos y que tengo que tratar de encontrar la persona que más se adecua al puesto, pero que también el tema de respeto, de la honestidad, de los valores, vale tanto que a veces prefiero bajarle un poquito a otras cosas y priorizar a la persona. Entonces,
Depende mucho, para. Por lo que mencionas, entiendo, ¿no? Y tiene sentido, por más que uno esté dispuesto a tomar riesgos sobre ciertos aspectos, debe haber puntos, ¿no? No tanto habilidades, pero de repente sí, como dices, requisitos de otro tipo, ¿no? Que no son negociables, ¿no? Me imagino. ¿Cuáles dirías tú que son esos requisitos no negociables que debe tener una persona? Por los que no te arriesgarías por nada del Por mundo. lo que no me arriesgaría o por lo que diría, tal vez como habilidad, O por lo que claro. descartarías, digamos, Em, ¿no? Uh-huh. Creo que algo que yo siempre me fijo, que le doy muchísima prioridad, es, y yo sé que tal vez priorizando eso, a veces un reclutador también se juega la carrera, ¿no? Pero en mí lo digo, lo creo tanto que sé, o sea, creo que tal vez también por los años sé lo que estoy decidiendo y que me la estoy jugando, pero habilidades que me doy cuenta de una, si es una persona que puede desarrollar habilidades técnicas en el futuro, aún si no las tiene, es esas personas que cuando las entrevisto tienen mucha curiosidad, muchas ganas de aprender, de preguntar, así tengan 30 años de experiencia, como que quieren saber más. O por ejemplo, solo para darte un ejemplo, me acuerdo que una vez contraté un director de ingeniería y primero pedía más de lo que necesitaba, lo que teníamos de presupuesto, pero le dimos el puesto. Eh, Okay. no solo eso, Ah, sino mira. que tenía muchos años de Y, experiencia. Pero lo que resaltó en toda su entrevista fue que hubo un momento en que me compartió pantalla y me mostró un proyecto personal sobre un diseño que había hecho él, que la verdad, el diseño no lo entendí mucho porque no soy ingeniera, pero lo decía con tantas ganas, con tanta curiosidad de querer como armar el rompecabezas, como que te muestren un cubo Rubik y estén ensimismados con resolverlo, que dije, no, definitivamente esta persona me va a resolver 1000 problemas en la empresa, ¿no? Y hoy en día, o sea, o sea, una persona que resuelve problemas todo el tiempo, ¿no? ¿qué, qué sentimiento de éxito, ¿no? De alegría debes sentir cuando ves que esa persona que contrataste, que sugeriste, ¿no? Que promoviste para que contraten, ¿no? Porque a veces depende mucho de la mano del reclutador, ¿no? Justamente en este caso, por ejemplo, que decías que inicialmente no está dentro del presupuesto, si se decidió incrementar el presupuesto es porque tú moviste ahí las fichas, ¿no es cierto? Porque hay que convencer también, digamos, a veces al área usuaria, a la empresa, de ese tipo de cosas. Y qué alegría que luego te digan, ¿sabes? Funciona, ¿no? Funciona, todo ha resultado bien. Me imagino, tu momento cúspide, ¿no? De alegría en un proceso de Sí, contratación, ¿no? definitivamente es cúspide no solo para el trabajo, sino para saber que alguien encontró como un lugar donde también se siente que es su lugar, ¿no? Siempre quiero que la persona, y siempre les digo, no quiero que aceptes este trabajo si no sientes que esto es para ti, porque te quiero cómodo y feliz, ¿no? Entonces, es importante eso. Mira, qué importante. Porque, claro, como tú dices, es la persona, ¿no? Estamos tratando con personas, ¿no? Uno habla de recruitment, headhunting, pero al final son procesos donde hay personas detrás y son personas que están poniendo su confianza en ti. O sea, claro, tú representas una compañía, pero tú eres el contacto con ellos, tú eres el que les dices cómo van a hacer las cosas, son a ti a quien le hacen las preguntas y tú eres quien le resuelve las dudas. Entonces, al final se deciden por un lugar, es porque de alguna manera están depositando esa confianza y están creyendo en ti también, ¿no? Y cuánta responsabilidad, ¿no? Cuánta carga ahí y por eso me imagino, también de ese lado hay que evaluar, ¿no? De lo de la persona, porque puede significar un cambio muy impactante en sus vidas el conseguir un nuevo trabajo también, Sí. ¿no? Recibirás, me imagino, muchos mensajes de agradecimiento también por ese lado, ¿o no? Sí, creo que es más como,
lograr una amistad también con el candidato y con, ya sea que es contratado o no, pero más que nada una amistad entre esa persona y yo, depende del candidato, porque hay candidatos que se pueden sentir un poco incómodos eh, de, no te digo hablar como hablarle a un compañero, tal vez como el mejor amigo, no, pero sí como siempre les digo, ¿no? Si necesitan algo no, o si no fueron contratados, igual avísame lo que necesites. Entonces, eh, para mí eso es súper valioso, poder mantener ese contacto humano con ellos también. Pero ya depende de ellos también. Y sí, y como recruitment, uno mantiene esos contactos, digamos, de una manera estructurada. Hay una base de datos que mantienes, donde lo organizas, donde puedes volver a recurrir en caso necesites un perfil similar. ¿Se sirve una base de datos mantenerla? Sí, ¿Lo sí. haces? Depende de la empresa. La mayoría de empresas o lo tienen en el ATS, que viene a ser este sistema donde filtran los CVs y que a veces tienen un sistema automático para leer palabras claves y eso. Ahí se almacenan CVs. En otros casos, otras empresas lo hacen por Excel. Yo lo hago con un ATS. Este ATS que yo uso solamente filtra por preguntas como preguntas prefiltro, les digo, pero no me filtro por palabras claves, ¿no? Pero siempre les digo a todos mucho ojo con las palabras claves. Claro, claro. Y dime, como recruitment, ¿uno se especializa también? ¿Existe eso como que yo me especializo en el área, no sé, de tecnología y contrato developers, ¿no? O en el área de ingeniería de la construcción y mi especialidad es conseguir prevencionistas de riesgo o medicina. ¿Hay algo como eso? ¿Tú te especializas en algún perfil en particular? ¿O no es necesario como recruitment ser especialista? Uno puede abordar transversalmente cualquier perfil. Creo que ahí depende mucho de la persona y sus preferencias. La mayoría de mis compañeros que son reclutadores están en IT, por ejemplo, ¿no? Que sí es un nicho, pero yo actualmente en el día mucho contrato de arquitectura, ingeniería, logística y en la noche de IT, de marketing. Entonces varío mucho. Para mí cualquiera de ellos es, eh, yo sé que creo que como no sé, diría el 50% de reclutadores lo disfrutan y el 50% no, pero a mí realmente me encanta lo que hago. Entonces para mí es como, sea de un puesto o de otro, igual es, es como el reto de encontrar algo que es difícil. Y mientras más difícil, más me gusta. Ah, sí. ¿Y qué puestos son los que has topado, perfiles que han sido retadores, ¿no? Que he dicho, uy, este puesto ha sido realmente difícil, ¿no? Sí. Yo diría ¿Cuál que te ha los tocado? tres más difíciles que me he topado es eh, uno de marketing, que es un growth hacker. Y hoy en día hay muchos, pero no es fácil. Mira, está muy de moda ese Sí, término de está muy growth de hacking, moda, ¿no? pero no. Aunque no sé qué significa, ¿no? No significa nada, creo, pero este, pero es un perfil nuevo, digamos, y muy de moda hoy en día y se está demandando, Sí, lo se que está pasa que demandando. para ese entonces yo necesitaba encontrar un growth hacker, dos de ellos para trabajar para Inglaterra y necesitaban ser peruanos con idioma, con lenguaje inglés fluido. Entonces eso era lo difícil. Em, Ujú, y luego está el otro claro, puesto, un puesto de Salesforce, que es un software para CRM. ya. Sí, sí, claro, o sea, ya un perfil súper particular, o sea, te pedían que ya tenga experiencia previa en Salesforce, ¿no? Y que a nivel A técnico nivel inclusive, o técnico, y eso funcional. era súper difícil. Me Ya. acuerdo que el único que encontré, el único, fue, y habré contactado a unas como 1000 personas, eh, fue un chico en Wow. México. Me gustó mucho porque, sabes, él no tenía título universitario. Entonces es como, eso me demuestra que hoy en día, o sea, el título es importante, pero ¿por qué no podemos incluir a las personas que no necesariamente tienen el título, ¿no?
Qué bueno. Ojalá más recruitment, headhunting pensaran como tú. Como dices, es muy necesario, pero es necesario porque es el contrato social hoy en día, ¿no? O sea, como que se espera que tengas un título y, y como que no tenerlo podría obstaculizarte, ¿no? Como persona que busca trabajo, podría obstaculizarte, podría restarte oportunidades, es necesario, ¿no? Pero, pero es que yo, del lado de la persona que contrata, yo no contrato títulos, ¿no? Yo me doy cuenta que el título no me sirve de nada. O sea, hago pruebas técnicas y tengo que evaluar temas técnicos. Para eso están las pruebas finalmente, ¿no? Con unas cuantas pruebas bien elegidas y pensadas, rápidamente tú descartas lo que necesitas. O sea, el título yo... Algunos te dirán, y quizás también te lo has escuchado, no, que el título demuestra que, bueno, para obtenerlo ha tenido que ser disciplinado y seguir un horario. Eh, bueno, bueno, algo, les doy por ese lado, algo de razón pueden tener, ¿no? Pero en lo personal yo creo que no es necesario, no lo uso como un elemento al momento de contratar personas, excepto en ciertos puestos que por ley estoy obligado a que tengan títulos, se colegien y no sé qué otros temas. Pero tú cómo lo ves a nivel de tu sector? ¿Sientes que las empresas van orientándose cada vez a pedir menos título o no? O por el contrario, ahora te piden más bien maestrías y doctorados. Depende ¿Cómo lo mucho ves? del puesto, pero creo que en su mayoría sí piden título universitario. Hay puestos para mí que como marketing o como temas de publicidad, que creo que no necesariamente tienen que tener un título universitario. Hay gente muy hábil que ha aprendido de otras maneras. eh, y otros puestos, por ejemplo, un ingeniero electricista, por supuesto, va a necesitar un título, pero para darte un ejemplo, por ejemplo, hace poco yo había estado trabajando, ayudando a encontrar empleo a un ingeniero mecánico electricista. Y recuerdo que esta persona estudió 2 maestrías. Y yo digo, wow, o sea, 2 maestrías es un montón, es valiosísimo, persona a uno, pero, pero estuvo como 2, 3 años sin trabajar. Entonces, a veces hay gente que me dice, pero Gaby, estás haciendo una maestría, ¿qué más valioso que eso? Pero lamentablemente yo he visto personas que no tienen maestría y saben resolver problemas y hacer muchísimo más que tal vez una persona que hace una maestría, porque a veces, lamentablemente, hay personas que estudiamos una maestría y como hay personas que buscan más el cartón, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos aseguramos que la maestría va a ser un indicador de resultados? Es importante hacerla si quieres aprender, pero yo siempre digo, estúdialo porque tú quieres y no por querer como ganarte un puesto mejor, porque al final lo que va a ayudar es la práctica. Ok, te noto un poco más a favor de no basarte en títulos, ¿no? Así, haciendo un poco de introspección, ¿no? Siendo honesta, ¿sabes? ¿Qué tanto peso tienen para ti entonces esos títulos? Casi nada. Depende. O sea, si por ejemplo Ujú. contrato a un médico, definitivamente una maestría estaría súper bien, ¿no? Si contrato un físico, un químico, está muy, muy bueno. Tal vez un director de, por ejemplo, de supply chain o como de ingeniería de estructuras, como algo muy específico y en puesto muy alto, podría servirme. Pero puestos más como juniors, yo siempre recomiendo que si van a hacer una maestría, que no dejen de trabajar, ¿no? Que lo hagan más part-time. Y eso sí va a sumar muchísimo. Okay. Hace poco tú has completado, si no estoy mal informado, por tu LinkedIn, una maestría, ¿no es cierto? Gracias. Felicitaciones, por cierto. Qué Te irónico. felicito. ¿Y qué tal fue la experiencia? Eh, no, lo hice porque quería aprender. Había muchos temas que yo estudié psicología, entonces hay temas como finanzas, como full administración,
como derecho que no lo estudié. Entonces dije, bueno, si yo quiero empezar a impactar más en el mercado laboral, pues tengo que saber más de esto. Entonces lo hice por un tema de que yo quiero aprender. Pero definitivamente no es que espere un tema de, bueno, mañana voy a tener, no sé, un ascenso porque tuve la maestría, ¿no? Para mí es como, prefiero demostrar que hay resultados. Ok. Y, he escuchado decir muchas veces que lo valioso de las maestrías, sobre todo las costosas, no es tanto la maestría en sí misma o el contenido, sino los contactos que uno hace para toda la vida. Igual a mí me parece que es un ticket bastante alto por contacto el costo de una maestría, pero, pero ¿cómo lo ves tú? ¿Sirve para ese, o el principal valor que se le puede sacar es los contactos? O tú que lo acabas de vivir recientemente, ¿cómo lo Creo has que es un visto? tema de cuál es tu estrategia en adelante. O sea, si es que ya estudiaste, bueno, tu carrera, quieres ir por la maestría, o simplemente tu objetivo es empezar a como hacer una red de contactos más grande en otros países de repente o con otros tipos de puestos. Esa puede ser una estrategia, por supuesto que sí, de paso que aprendes, pero también puede ser que decidas viajar a conferencias o a congresos. Eh, sí, creo que depende mucho de la estrategia de cada persona. Eh, creo que va por ahí, ¿no? El networking, mira, para darte un ejemplo, hay un influencer, a mí me encanta su cuenta, se llama Paco Benítez, y él Ya. no estudió una maestría, pero se dedicó a dar charlas, al principio las hacía gratis, ¿no? A dar charlas gratis a colegios, a universidades, aquí y allá, y poco a poco como empezó a aparecer en más medios y todo eso, y hoy en día es el mentor número uno para speakers de TED Talks en el mundo. Y Ah, mira, no necesitó hacer la maestría, no. Sí, sí creo que las maestrías tienen muchísimo valor de aprendizaje, eso sí no lo quito para nada, ¿no? entiendo. Dime, ¿y cómo funciona ese proceso de recruitment, no? Digamos, te llega un ticket, ¿no? Una solicitud del área usuaria, ¿no? Y te dicen, necesito este puesto, ¿no? Este perfil. ¿Qué haces, no? Por ejemplo, creo que no me terminaste de contar los puestos que te fueron retadores, ¿no? Uno era el growth hacker, el experto en Salesforce. ¿Cuál era el otro? Súper. El otro era un ingeniero civil. Parece fácil, pero Ya, parece fácil, ¿no? no, Pero no es fácil. Yo he tenido que reclutar ya 3 veces ese puesto y era un ingeniero civil wow. con interés de, pues, de acá a un año con entrenamiento pasar a un puesto de liderazgo. Era un ingeniero civil que tenía que tener experiencia en multifamiliares, como estos condominios gigantes de departamentos, y que necesitaba manejar un software que se llama Revit. Entonces, yo contactaba y contactaba, y no solo en Perú, sino en diferentes partes del mundo, y la mayoría veía o transporte, o veía cosas del Estado, o veía solo como casas individuales o departamentos muy pequeñitos, o de repente me decían que no manejaban Revit. Entonces, como estos requisitos eran muy difíciles, además de que muchas veces el ingeniero civil, normalmente cuando estudias como ingeniería, empiezas con ingeniería civil y luego puedes pasar a mecánica o estructura. Entonces, el civil es el primero y la mayoría, como una vez que gana experiencia, se mueve al siguiente. Y, y era difícil encontrar a alguien que quiera ser líder en civil, ¿no? Y que tenga experiencia. Estaba como, es uno de los más difíciles para mí. Pero lo lograste, Sí, ¿no? ahí jugué un poco con la forma en la que publico los puestos de trabajo. Creo que hoy en día, cuando buscas un trabajo, aparece, no sé, ingeniero civil,
y sale la descripción y todas las descripciones son muy parecidas, como se busca un ingeniero civil, requerimientos, bla, bla. Y esta vez como puse algo muy diferente, como estás buscando trabajar en una empresa en la que vas a tener que innovar un montón, eres una persona que sale de los, como se sale de los parámetros y le gusta probar cosas nuevas, estás dispuesto a veces como tener que... Así vas a tener pues 10.000 Sí, lo postulaciones hice así porque al puesto. lo hice así porque pensé, la mayoría de ingenieros son bien como, y civiles al menos son bien como organizados y eso, pero yo necesitaba un innovador. Entonces dije, voy a decirle las cosas como son y el que está dispuesto a todo este reto va a postular. Entonces, eh, me funcionó. Hay que jugar a veces con cómo vendemos. Entonces, claro, importante. Entonces, para repasar ese proceso, ¿no? Alguien te pide un experto en Salesforce o un ingeniero civil con conocimiento específico de un software. ¿Y cómo inicia ese proceso tuyo? ¿Qué es lo primero que haces? Porque me imagino tienes ya hoy en día claro algún proceso que sigues. ¿Cómo empieza? Lo primero es reunirme, ¿no? Con el director o el gerente para poder saber qué necesitan, cuáles son los requisitos y asegurarme que todo esté claro. Me gusta mucho tener por lo menos una hora de reunión para informarme, cosa que de repente creo que cuando he sido practicante hace años no tenía estas reuniones y tenía que buscar, y me imagino que muchos que tal vez están escuchando han tenido esa, la típica entrevista con el reclutador que no sabe lo que habla. eh, Porque he visto esas quejas, ¿no? Pero sí, hoy en día es importante Claro. informarse. eh, y luego de esto, pues pasamos a buscar o a esperar aplicantes y les mandamos. Pero y en esas reuniones con los que hacen el requerimiento, ¿no? Con los equipos usuarios, los gerentes, ¿qué les preguntas? ¿No? Quizás justamente algún recruitment novato nos esté escuchando. Entonces, ¿qué deberían preguntar o qué información deberían tratar de obtener en Por esa ejemplo, un reunión? puesto de growth, ¿no? Como pregunto, primero, ¿qué estamos buscando? Luego pregunto, si hubieran cuatro cosas claves de las que te guiarías y si no las hace bien o no las sabe bien, no pasa, ¿cuáles serían? ¿No? Saber cuál es algo que es no negociable. Eh, Pregunto en qué andan los proyectos, qué proyectos están trabajando, qué tanto esfuerzo requiere, cuántas horas requiere por proyecto, ¿no? Son como varias preguntas para, no necesariamente porque se las voy a decir al candidato en el momento, pero para saber cómo, por ejemplo, si trabajamos en, digamos, tres proyectos a la vez, yo tengo que ver si el candidato está acostumbrado a hacer multitasking. Entonces, ya con eso me guío. No Claro, vaya a ser que yo mando a alguien que es bueno, pero que de repente solo puede una cosa a la vez. claro, Y bueno, el resto del, entiendo. Y una vez que... Sí, no, el dime. resto del proceso básicamente es, bueno, después de que aplican y hay interesados y generalmente hago como preguntas prefiltro que seguro muchos habrán visto al postular, que les preguntan, ¿no? ¿Cuántos años de experiencia tienes o cuántos meses? ¿Por qué quieres? Eso ya es la entrevista con los Esos son, yo las pongo candidatos. como preguntas prefiltro cuando son posiciones difíciles, como porque sé que aplican a veces 200, 300 personas, hasta 1000 a veces, prefiero, Pero nos hemos saltado un paso. Entonces, pero ¿cómo logras que esas personas lleguen a ti? Las mandas un mail a tu base de contactos, lo publicas en LinkedIn. ¿Cómo lanzas esa convocatoria? Una vez que ya te reuniste con el área usuaria y tienes claro el perfil que quieres buscar, ¿dónde lo buscas? ¿No? ¿O qué sí, haces después? lo publico en LinkedIn, lo publico en Indeed, lo publico Monster. Hoy en día hay miles de plataformas que a veces no nos enteramos, ¿no? Y por ahí juego con plataformas que no son tan comunes Claro, en Perú, pero sé que van a llegar más opciones, ¿no? Porque no siempre son fáciles esos puestos, entonces, mientras más me pueda abrir, mejor. Eh, sí, es claro.
Pero tienes algunas que sean tus preferidas, que sepas que te suelen funcionar mejor Sí, o no. para mí Indeed y luego está Ah, mira. LinkedIn. Si es Perú solamente, Boomerang también funciona muy bien. Ujú, sí. Ok. Y ahí recibes un montón de solicitudes, me imagino. ¿Y qué haces con tantas solicitudes, no? ¿Te ayudas de estas plataformas para filtrarlas? ¿Te lo descargas si tú ya tienes alguna, no sé, cuéntame, inteligencia artificial para evaluar? ¿Qué haces para filtrar tantos CVs? Si bien hay empresas que trabajan mucho con que el ATS lea el currículum y elimine a todos los que no tienen las palabras claves, y lamentablemente las personas que no tienen las palabras claves, el reclutador nunca los leyó. En mi caso prefiero leerlos, sin embargo, sí filtro por preguntas. Es decir, si yo necesito, por ejemplo, alguien que sepa el software de Power BI y la persona puso que no sabe manejarlo, el sistema automáticamente lo elimina, entonces yo no llegué a leer su currículum. No me apareció nunca en el sistema. Entonces, me ahorro un poco, ¿no? Me bajan normalmente las aplicaciones a, digamos, 50. Entonces ya en vez de leerme 200, 300, me leí 50. Eh, sí, Claro. Pero has mencionado algo muy que me parece muy interesante y útil, que quizás debería preguntarlo en la sección de preguntas de temas de empleabilidad, pero ya que surgió te lo pregunto de una vez. Hablaste de palabras clave, ¿no? Y que a veces estas plataformas te ayudan a filtrar, pero ¿dónde es que uno pone esas palabras clave, ¿no? Porque uno sube a las plataformas su CV en un PDF, ¿no? Son palabras clave que uno coloca en la descripción de su perfil en la plataforma. ¿Dónde es que uno tiene que asegurarse de colocar bien esas está palabras clave? súper buena la pregunta. Eh, si hablamos solo de ATS, la verdad en cualquier parte del currículum, sin embargo, como el reclutador probablemente lo va a leer, yo recomiendo que juguemos esas palabras claves con los títulos de trabajo y las descripciones. Entonces, por ejemplo, que queremos postular un puesto de producto y nuestro título profesional siempre ha sido, no sé, analista de innovación y no dice producto en ninguna parte, pero has visto producto. Entonces yo siempre recomiendo, pon analista de innovación slash producto para que quede claro que eres especialista en eso. Porque, ¿qué pasa? El reclutador ve tantos currículums que la primera escaneada no va a leer las descripciones, solo los títulos. Entonces se baja unos, no sé, 20 y quedan 30. Y esos 30 recién empieza como a leer un poco más, ¿no? Claro. Y ya filtraste, digamos, de 10.000 te quedas con cuántos CVs te sueles quedar para prestarles más atención, ¿no? O sea, ese primer filtrado, ¿cuántos CVs tú te pones como tope, ¿no? Y, digamos, no sé, para esta selección no voy a, también es un tema de tiempo, me imagino, disponibilidad, no puedes revisar más de 50 o 20. ¿Cuántos suelen ser los CVs que reduce tu Eh, filtro? ¿O con el cuántos te tema es quedas? que a veces nos dicen, pero ¿por qué no lo, o sea, me preguntan, ¿no, Gaby? ¿Por qué no leen todo el CV cada uno? Y les digo es que si lo hiciera, no podría entrevistar porque uno, tengo que agendar llamadas que duran 30 minutos cada una. Y aparte tengo que agendar entrevistas que duran hora y media, 2 horas cada una, y trabajamos normalmente en 6 posiciones a la vez. Entonces, eh, no da la vida. Y yo diría que más o menos el 10% de los que aplican es el número de CVs que termino leyendo. Luego de eso quedan unos 15 de los 30, por ejemplo. Entonces ya baja un 5% con los que hablo. Eh, Agendo las llamadas, tenemos una llamada para saber Wow, básicamente la experiencia y ahí pasamos a una entrevista más profunda. wow.
Y muchos por no saber cómo posicionarse bien en estas plataformas, cómo redactar correctamente su CV, pues por más buenos que sean, quedan descartados por el proceso, ¿no? Por el sistema, ¿no? De ahí la importancia que aprendan a hacer un buen Sí. CV, ¿no? Y hay una observación, si es que escuchan, hace poco le di mentoría a un chico que me contó que fue a estos talleres, creo que son dictados por el Estado en temas de CV, y como son un poco, los currículums son un poco eh, como muy, ¿cómo se explica? Como muy de formato, ¿no? Siento que los currículums que les han enseñado ahí afuera son mucho de nombre, fecha de tal, o sea, como todo muy estructurado, y creo que en realidad el truco para venderte en un CV es hacerlo lo más simple posible, pero que en eso poquito te vendas súper bien. Y hablando de CVs, ya que ha salido el tema, eh, ¿qué es lo que no tiene que tener un CV, no? ¿Qué es lo que tú ves en un CV y dices, no, descartado? O no hay nada de por sí, más bien hay cosas que deba tener. ¿Cómo haríamos en todo caso un mejor CV? Eh, lo primero creo que es un tema de orden. Eh, como hacemos un escaneo rápido, normalmente revisamos, por ejemplo, la experiencia que está más arriba y solemos verla como, ok, ¿cuál fue la última? Y vemos arriba. Y me ha pasado que a veces digo, pero ¿por qué esta última es del 2010? No trabajó desde el 2010 y resulta que lo ponen al revés. Entonces tengo que bajar el CV para leer la última experiencia. Un gran tip, ¿no? Un gran tip. Yo reniego, no reniego, pues ya hoy en día no reniego por casi nada. Pero uno ve, ay, pero no es No, motivo para descartarlo, ¿no? Yo me imagino que tomas aire, ¿no? Apelas a tu enorme paciencia y esa linda personalidad que tienes y vas a la última hoja a ver su última sí, la experiencia, ¿no? mayoría de veces me lo cuestiono así, pero por ejemplo que la persona tuvo su primera experiencia en el 2020. Si yo estoy escaneando rápido, puede ser que yo piense, Yeah. eh, o sea, que se me escape algo, ¿no? Que información que no leí porque la puso abajo, ¿no? O sea, a veces ponen como toda la primera página educación y recién abajo experiencia y tal vez nos perdimos de información valiosa que es la experiencia, ¿no? Eh, eso, los colores muy fuertes distraen mucho, entonces siento que a mí me abruma, es como entrar a una habitación y todo esté rojo, ¿no? Como es importante que Yeah. transmitas calma, que transmitas confianza, y para eso siempre hay que usar como blanco, blanco con negro, blanco con gris, puede ser un poquito de azul, como lo más simple posible, es más como, como cuando nos vestimos, ¿no? Cuando nos vestimos de manera, no sé, nos ponemos el smoking, ¿no? Y pues estamos tratando de ser lo más elegantes posibles, nos vamos a poner smoking, camisa blanca y el smoking negro. Pero si nos ponemos mil colores vamos a distraer. No digo que esté mal, pero para un tema profesional es mejor mantener lo más simple posible. Dime, ¿una hoja o varias hojas? Debe ser una pregunta que te hacen con frecuencia. Hoy en día hasta dos ojos. ¿Qué es lo más Hasta dos recomendable? ojos, sí. Hasta dos hojas. Eh, Ya, si me gusta, ok. La tercera hoja, no, ni la no leen. mucho, es decir, si es que yo realmente no encuentro perfiles y ese perfil se ve muy bueno, le doy la oportunidad porque digo, bueno, capaz como, bueno, vamos a ver qué tal. Pero el tema del CV es que es tu primera carta de presentación, entonces es importante que muestres que puedes ser conciso en un trabajo, que a la hora de hacer un reporte también vas a ser conciso, que vas a mostrar lo esencial y que con eso vas a vender, ¿no? Y lo mismo en una entrevista, a la hora de entrar a una entrevista, yo siempre digo, tu presentación tiene que ser como no sé si has escuchado el elevator pitch, Ujú, sí, eso, sí. ¿no? O sea, tienes 30 segundos. Es de cortísimo, Sí, ¿no?
claro. Entonces tienes que saber venderte en 30 segundos y yo sé que es difícil porque la gente me dice, pero yo no soy vendedor, pero es que en la vida, lamentablemente, muchas cosas son saber vender y negociar. Sí, sí. Aunque yo no lo diría lamentablemente, pero claro, para el que no le gusta es Sí, lamentable. Pero es como que son habilidades que tienes que tener, ¿no? Es tu deber, ¿no? Crecer personalmente y desarrollar las habilidades que vas a necesitar, ¿no? Pero bueno, el, y dime, ¿con foto o sin la foto? verdad, depende. Creo que hoy en día cada Ya, vez hay más empresas que promueven la no discriminación. A mí me ha pasado que yo he postulado a puestos donde de repente me han dicho que no me aceptaron porque buscaban un hombre, ¿no? Y que me pareció súper mal, pero hay empresas todavía haciendo eso, sí, pero también hay ya, empresas que hoy en día da igual si hay una foto o no, a mí no me importa mucho si hay foto o no. Sí recomiendo que si hay foto, bueno, el esfuerzo de poner una foto más nueva y profesional, pero claro. si pueden ponerlo sin foto, creo que mejor, porque no importa la foto, o sea, no importa el físico, ¿no? Eso debería ser lo importante. Es decir, para ti es indistinto que tenga o no tenga foto, no influye en tu decisión como No, recruitment eh, no, la pero eso foto. es personal, ¿no? Entonces, hoy en día yo recomiendo que mejor no la pongan y que el reclutador se dé la chance de conocerte o sea, en una llamada o en una entrevista, ¿no? Porque no sería justo que nos juzguen por temas de foto, por temas de edad. Y también siempre recomiendo, no pongan la edad, no pongan año de nacimiento, no importa la edad. Sí hay empresas que a veces me dicen, Gaby, quiero reclutar y quiero que tenga 28 años. Y yo igual mando de más, no me importa, porque yo digo, bueno, ¿qué importa que la edad que Ya, tenga, no? Pero bueno, eso también es tarea de los reclutadores, ¿no? Saber, claro. no tener miedo y a veces enfrentarnos a las cosas que no están bien también. ¿Y qué implica ese enfrentarnos, ¿no? Que suena fuerte, pero al final se trata de saber comunicarse, ¿no? Porque me imagino que te ha tocado, como tú dices, a veces orientar al solicitante, ¿no? A quien te pide el puesto, ¿no? Decirle, esto que estás pidiendo estás mal por esto. ¿Has tenido esos casos? ¿No? O porque te piden que filtres edad o sexo, o porque han redactado mal un perfil y no tienen claro lo que están buscando, o están pidiendo un presupuesto muy bajo para lo que piden. En ese sentido, a veces tienes también que orientar a los usuarios que demandan puestos o Sí, no. muchas veces me ha pasado que a veces el candidato pide menos o pide más, un poquito más, ¿no? Más o menos del presupuesto, o tiene una edad que no es lo que buscaban. Y normalmente trato de abogar por el candidato, ¿no? Si realmente creo que vale la pena como persona y en habilidades, o sea, es como si fueras la persona que me solicita el puesto, te digo, Fernando, esta persona tiene muchísimo valor, va a poder lograr muchas cosas y solucionar los problemas que tenemos en la empresa, así que creo que igual dense la chance de conocerlo en una entrevista y ahí decidimos. O sea, no cuesta nada agendar unos 30 minutitos por lo menos. Claro, y la verdad, en en mi caso personal, obviamente, pero el valor que aporta, que yo siento, o que para mí al menos aporta el recruitment, es justamente ese, ¿no? O sea, no es que simplemente reciba el perfil que le envié y me consiga los candidatos y me ahí está entrevista, ¿no? O sea, ese, el que pueda alzar la voz, asesorarme, guiarme, ¿no? Ese papel que tú me dices que haces de a veces abogar por un candidato que sabe que le va a aportar valor a la empresa, ¿no? Incluso cuando uno mismo no lo ve, ¿no? A veces uno mismo no lo ve, pero justamente es el recruitment con su experiencia
ahí es donde aporta valor, o el mayor valor justamente, ¿no? Cuando sabe cómo guiar a veces a los equipos Sí. usuarios. Sí, tal cual. Y bueno, Ujú. también pasa, ¿no? Que normalmente después de una llamada tenemos una entrevista. La mayoría de veces conmigo, una entrevista y luego una entrevista final con gerencia. Pero otras veces nos piden que hagamos un caso, una parte técnica, donde hay gente de otras áreas evaluando, como un business case, le decimos. Y me ha pasado que tal vez el chico, me acuerdo que para puestos como de data, que suelen ser personas, no, no siempre, pero algunas personas son introvertidas y como muy tímidas, eh, y, y yo creo que para un puesto así y que es un puesto que no va a estar lidiando necesariamente con clientes y es junior, podemos entrenarlo en poco a poco ir desarrollando esas habilidades también, ¿no? Entonces, me ha pasado que en el business case no fue la persona más extrovertida del mundo y no pasó la entrevista por un tema de habilidades no negociación, pero de interpersonales Interpersonales. y de comunicación. Y yo tengo que a veces decir, ¿no? Como, oye, pero tiene todas las habilidades técnicas, o sea, hizo muy bien el caso, les falta un poco de comunicación, pero acuérdate que es un poco junior y que esto se puede entrenar, como para darle la chance, ¿no? Porque si no estamos perdiendo a un candidato que tal vez podría ser súper bueno. Excelente, excelente. Realmente ahí está el valor, como te digo, que es, yo veo que más aporta un recruitment, ¿no? Em, Porque para publicar un perfil y que se postule un montón de personas, eso lo hace cualquiera realmente, ¿no? Entonces, el papel, y claro, un recruitment novato seguro no se da cuenta de eso y dice, no, ¿cómo voy a contradecir a lo que la empresa dice? Ellos sabrán lo que quieren. No, pues muchas veces no saben, ¿no? Y hay que orientarlos. El, ok. Y hablaste de que hay personas tímidas, ¿no? Y que es algo que se puede Claro. desarrollar. En tu experiencia, ¿es tal cual? ¿Alguien que puede llegar muy tímido, ese es una cualidad o un atributo que puede modificarse, cambiarse, Sí. desarrollarse? ¿Es fácil, es difícil? ¿Cómo has Me visto esos río porque casos? en realidad yo fui a terapia de niña por timidez. Yo tenía muchísima timidez. Creo que en un momento tuve como, se le llama mutismo selectivo también. Eso fue como mucho más chiquita. Yo no hablaba con nadie más que mis papás, ni mis primas, ni mis hermanos, nadie. Y en el colegio me, Wow. es vergonzoso, pero o sea, yo en primaria me daba tanta vergüenza hablar con gente o como mucha timidez, tanta ansiedad social, yo me escondía en el baño porque no quería hablar con nadie. Eh, y mi mamá me llevó a terapia a los 10 años y me obligaron a ir a teatro, que no me gustó, hasta ahora no me gusta, pero como de alguna forma aprendí a hablar poquito a poquito, a hablar con otras personas. Y hoy en día, o sea, yo hace un año decía, nunca voy a dar una, no, hace 2, 3 años, dije, nunca voy a dar una charla, de ninguna manera, no voy a hablar en público. Y acá estamos, ¿no? Entonces son habilidades que sí se pueden aprender. Y con el chip creo que depende del chip que tenemos, ¿no? Pero si tenemos el chip de no puedo, no puedo. Pero si tenemos el chip de tengo miedo, entonces con más razón tengo que enfrentar mi miedo, entonces sí podemos. Qué potente mensaje, ¿no? Y sobre todo, esa experiencia real que tienes la bondad de compartir, ¿no? Un caso tan personal, pero una historia de superación, porque llegar al punto, ¿no? Donde te tengas que ir a terapia para superar un problema, ¿no? Y verte ahora, ¿no? Como tan desenvuelta, cómo conversas y compartes con tanta facilidad historias en las redes sociales, es un ejemplo de que, como tú decías, me río, ¿no? Porque ¿cómo no se va a poder, ¿no? Sí se puede, ¿no? Y esa historia estoy seguro que ha ayudado a miles de personas que te Sí, siguen, por ¿no? ahí he creado un par de TikToks con los Como, consejos. como una historia de superación. Uh -huh. Sí, sí, sí. En el chat
Nos escribe Evelyn, dice, hola Gaby, yo tengo la impresión que los jóvenes de ahora son más exigentes en sus beneficios. ¿Tú lo percibes igual? ¿Qué nos puedes decir, Gaby? Yo lo percibo igual, sí, pero siento que tal, no sé si Evelyn creo que es, ¿no? La que preguntó. No sé si Evelyn es reclutadora o no. Sí, Es que cada persona tiene, y es totalmente válido, sus opiniones, pero yo siento que están, o sea, tienen todo el derecho de pedir esos beneficios. Yo sé que cuando las empresas somos chiquitas y cuando hablamos de MIPES, por ejemplo, es difícil darles todos esos beneficios. Pero, por ejemplo, hay encuestas en el 2023 que hoy en día lo que más valoran estas últimas generaciones no es beneficios en cuanto a económicos, sino beneficios como valorar el trabajo por objetivos y no por horarios, ¿no? Eh, y valorar el tema de la flexibilidad, de que puedas trabajar en un horario completamente diferente o en otro país. Entonces, creo que eso se puede hasta en una MIPE, ¿no? Pero a veces es más como cambiar la cultura de la empresa porque vienen de otro tipo de tradiciones. claro. Y como dices, hay beneficios pues que todas empresas podrían aplicar, ¿no? Ese es un mensaje, creo, para a veces aquellas empresas que a veces se quejan, no, que yo no puedo, como dices, dar tantos beneficios. El saber que no necesariamente es ese beneficio legal, ¿no? O sea, buscan flexibilidad. El problema es que todavía hay, a la mayoría de empresas no se han adaptado a ese tema de poder trabajar de una manera más flexible y es difícil si a veces la misma cultura de la empresa no lo permite, Totalmente, ¿no? Incluso hemos visto grandes esfuerzos de algunas empresas enormes, tecnológicas, que han tenido que retroceder en su decisión de promover el trabajo totalmente, remoto, ¿no? Uy, sí, dame un sin segundo que se problema. desconectó. Te Hola. escucho. Ya, sí, estoy de vuelta. Se desconectó un No, momento sí. mi Mira, bueno, auricular. igual contarte que las empresas con las que yo actualmente trabajo, o sea, me refiero a ya sea Frilo o por ejemplo esta empresa que les contaba americana también, todas tienen el tema remoto, el tema de flexibilidad y, por ejemplo, una de ellas es una empresa de construcción y claro, hay puestos que tienen que ir a trabajar, no es que no es que puedan, trabajo en la noche en construcción, ¿no? Tienen que trabajar en un horario, sí, pero les damos este beneficio de, oye, si mañana necesitas tomarte una semana para viajar con tu familia, dale, pero déjanos todo en orden y con responsabilidad, ¿no? Y ahí está la clave de atracción del talento. O sea, creo que las empresas si es que nosotros atraemos el talento correcto, o sea, personas dispuestas a ser honestas, a ser respetuosas, a que si me van a dar un beneficio como tal, lo voy a respetar y voy a ser responsable con eso, creo que cualquier empresa podría aplicarlo. El problema es cuando tenemos a veces personas que no siempre son honestas y contratamos a alguien y pues hay el beneficio de, no sé, vacaciones ilimitadas y terminan pidiendo vacaciones todos los días, bueno, en ese caso no es que el beneficio no funcione, es que a veces es el tema del talento que tenemos, ¿no? El talento y mira, he visto, quizás son casos aislados que desafortunadamente me ha tocado ver, pero he visto que a veces es como es la misma empresa, su organización y su cultura la que hace que el talento se degrade, ¿no? Se pierda, ¿no? Porque son perfiles y personas que funcionan Sí, muy bien o que han funcionado muy bien en otros lugares, pero como que acostumbrarse a lo malo es muy fácil, ¿no? Entonces, si la cultura de la empresa te manda eso, porque ven, todo el mundo hace lo mismo, que todo el mundo pide, no hay un control, como tú decías, si vamos a dar más flexibilidad a un nivel
de horarios, de pedir vacaciones, también tenemos que desarrollar una cultura paralela en cómo trabajar sobre objetivos, ¿no? Entonces, si hago lo uno y no hago lo otro, al final un desastre, ¿no? Y mi talento lo pierdo justamente, ¿no? Lo termino y creo que por ahí puede ir a veces el Sí, estoy de problema. acuerdo contigo. De hecho, cuando te hablaba de atraer talento, me refería a que, no sé, digamos que hoy en día X empresa pone este nuevo beneficio, pues no nos conviene contratar talento que va a abusar de ese beneficio, sino tenemos que contratar talento que va a ser honesto con el beneficio. Pero también, como dices, las personas, o sea, la empresa no empieza de cero. Si mañana ponemos un nuevo beneficio como el tema de la flexibilidad, tenemos 60, 70 o 100 personas atrás que ya vienen acostumbrados a la anterior cultura y como dices, ahí es un tema de desarrollo organizacional y de cultura, de empezar a como capacitar, a empezar y eso se trabaja por KPIs, pero empezar a lograr hacer este cambio de construcción de la idea de la cultura de la empresa y una construcción nueva, ¿no? Nos preguntan en el chat, de tanto en tanto voy revisando algunas preguntas para que no se nos acumulen para el final. Eh, Nos dice Mauricio Chepote, hola, súper buena la entrevista. Claro que sí, tenemos una invitada de lujo. Otra vez Mauricio dice, Gaby, pregunta para Gaby, postular al Estado es todo un proceso totalmente diferente. Se puede perder una posibilidad de avanzar en la postulación por no foliar o enumerar los documentos del expediente presentado. Totalmente. No, sí, le doy toda la razón y de hecho, Yeah. justo lo que comentaba antes, ¿no? Que el tema hay esas capacitaciones que da el Ministerio de Trabajo y lo hace mucho más como preparado para gente que postula al Estado. Entonces, Que es otra cosa, eso ¿no? Es tiene, otro mundo, ¿no? En el Estado sí te van a pedir un CV así de grueso y sí, foliado, como dicen, ¿no? Pero haces eso en el sector privado, nadie te sí. va a llamar, Y ¿no? yo les digo a veces cuando me dicen, Gaby, vengo de esta capacitación, pero busco para el sector privado, y les digo, no, no, es cosas totalmente diferentes. Y no solo así, ¿no? También, o sea, hablamos de CV para, para el Estado, CV para sector privado, pero aparte dentro de eso hay CVs para diseño gráfico o un CV para arquitectura que es un poquito diferente o alguien de programación, ¿no? Que tal vez en el tema de programación está bueno poner por ahí unos shortcuts como atajos o como accesos a otras cosas o una página web o en el diseño gráfico tener una página donde podamos ver como sus trabajos, que es el portafolio. Entonces, bueno, ahí son como ya variantes, ¿no? Pero dentro de todo eso siempre hay como algunas cosas que sí se mantienen. Dime, y regresando un poco al proceso que estábamos revisando de selección, en muchas ocasiones a quienes tienes que contactar o que se postulan a tu proceso son personas que ya están trabajando inclusive, ¿no? Hay muchos de esos casos, es la mayoría de los Es la casos. mayoría de los casos, sí. Eh, y ¿Y cómo abordar esos casos? Porque desde el punto de vista, digamos, de la persona que está buscando trabajo mientras está en otro trabajo, ¿no? Porque muchos lo hacen quizás sin que su jefe se entere, o cuál es el momento, o cómo abordarían ese caso de una manera ideal, creo que ¿no? ahí, o sea, depende de la persona y de la situación, porque hay situaciones en las que, bueno, la persona no puede más, está a punto de repente de renunciar y ya lo habló con su jefe. Eh, Hay personas que a veces están buscando y no lo hablaron con el jefe, pero porque en verdad no es que estén buscando activamente, sino están como viendo qué hay en el mercado, ¿no? ¿Y por qué no? Y bueno, al final termina saliendo, Tanteando el sí, mercado. y termina saliendo una oportunidad que de repente les encantó y bueno, tomaron la decisión, pero fue algo como muy espontáneo, muy como muchas veces pasa eso, ¿no? Cuando el reclutador te busca y dices, bueno, no me hace daño entrar a una entrevista. Eh, Eso también pasa un montón, ¿no? Y bueno, hay mucha gente que busca trabajo
El tema es que muchas veces veo que el tema de buscar trabajo para la gente sin trabajo es que falta preparación en CV, ¿no? Más que nada, creo que es la primera etapa más difícil. Y así como hay personas que trabajando, digamos, buscan otro trabajo, o sea, por el motivo que fuera, eh, también, sobre todo, me imagino, cuando te han tocado conseguir posiciones difíciles, ¿no? Reclutar puestos, perfiles complicados, ¿has tenido también que contactarlas tú, iniciar esa conversación tú? ¿O siempre han sido de CVs que te han llegado? ¿O es que tú has entrado, no sé, a tu base de datos o LinkedIn y llamas? A pesar de que esté trabajando, te toca persuadirlo, convencerlo de que tu opción es mejor. ¿Has tenido esos Sí, casos también? es un juego entre los tres, porque primero lo publico y espero a que lleguen aplicantes, pero por ejemplo que pase una semana o 2 semanas máximo y no estoy teniendo resultados con eso, entonces empiezo a primero revisar la base de datos que ya tengo, ¿no? Y si tengo a alguien que me interesa, lo llamo, le pregunto si sigue interesado, si le gustaría entrar a otro proceso. Eh, y por último, pues a la par normalmente trato de empezar a hacer el sourcing, le decimos, o headhunting también, depende de cuál es el caso, pero es salir a LinkedIn, por ejemplo, y buscar a personas por palabras claves. Y por eso siempre les digo que es súper importante que tengan el LinkedIn actualizado. Un tip importantísimo, ¿no? El LinkedIn. Mira, un tip que yo no sigo, creo que no he revisado mi LinkedIn hace 10 años. Bueno, no tanto, ¿no? Pero hace un par de años. Pero importante, ¿no? Porque por ahí te pueden buscar. Y en esos casos, ¿cómo generas ese contacto? ¿Qué les dices? ¿Sabes? He visto tu perfil, me interesa, quiero conocerte, reunirme contigo. ¿Cómo abordas en esos casos de donde tienes que hacer más, creo, una labor de headhunting, ¿no? Creo, cuando tú tienes que ir y Sí, buscar, ¿no? ¿Cómo abordas eso? generalmente pues depende del país, pero por ejemplo en Perú funciona mucho invitarlos a conectar y enviarles una nota. Cuando yo les mando un email, que es estos como mensajes que te llegan sin haberte invitado, como te llega parece un mensaje de venta. Ah, ya, del mismo LinkedIn. Esos, por ejemplo, en Ya. Perú no me responden mucho, prefiero conectar con la persona. Pero, por ejemplo, en Norteamérica no me responden si conecto porque tal vez lo ven muy invasivo, entonces tengo que mandarles estos emails que son diferentes. Depende del país. eh, pero les escribo algo muy cortito como, hola, soy Gaby, trabajo con esta empresa y actualmente estoy buscando este puesto. Cuéntame si te interesa y conversamos y ya está, ¿no? Y esperar que me responda. Claro, Ujú. claro. Y, y te toca persuadirlos, ¿no? Y porque una vez podrían estar tentados a aceptar, ¿no? La propuesta, pero es difícil ese trabajo de persuasión, es retador, te ha sido fácil, cómo lo has vivido? Eh, no es muy difícil porque a mí me gusta trabajar con empresas que me gustan. Entonces, empresas en las que me siento contenta. Entonces, me es más fácil venderlo que estar en una Ok, empresa que tal vez no te gusta. claro, claro. Entonces, generalmente cuando alguien me dice, bueno, me interesa, tengamos una llamada, yo lo llamo y le digo, ¿no? Hola, soy Gaby, mira, estoy en esta empresa, en verdad te va a encantar, a mí me encanta, eh, y tenemos estos beneficios y la verdad tu perfil está muy bueno y me encantaría conversar un poco más, cuéntame de tu experiencia, o sea, conversemos un poquito. Y eso le digo en la llamada y creo que la gente a veces se entusiasma porque y les digo, ¿no? Cuando hablen con un reclutador, escuchen como qué tantas ganas tienen qué tanto amor le tienen a la empresa, ¿no? Porque habla de la cultura también o de su satisfacción. Claro, claro. A ti te noto como que eres una gran promotora de la empresa donde Eh, trabajas. no, no solo de ahí, cuando hago freelos también, pero porque me gusta elegir dónde estoy, ¿no?
Am, Eso es importante. O sea, actualmente tú también aceptas trabajos de Sí, sí, freelance. sí, en las noches a veces estoy en eso también, en Perú y afuera. Ah, mira. Y, y algo que yo he cometido el error de pensar, bueno, no sé si error, pero digamos, y me imagino que algunas personas también, empresarios, puedan pensar como yo, es que ¿para qué voy a necesitar un proceso a un seleccionador externo, ¿no? Pero después de que uno se da cuenta, ¿no? de que está fallando mucho y que contrata una vez y se va y otra vez y al final dice, oye, esto me está saliendo más caro, no me conviene contratar, ¿no? Pero, ¿cuándo una empresa debería recurrir a un recruitment, ¿no? O a alguien externo? Porque generalmente las empresas ya tienen departamentos de recursos humanos, tienen personas o un equipo que quizás tiene la capacidad de llevar ese proceso, ¿no? Entonces, ¿cuándo, no? ¿O qué problema resuelve un reclutador, un consultor como tú, a este Ujú. tipo de empresas? Creo que es cuando tienen mucha necesidad, como muchas posiciones abiertas. A veces hay empresas, generalmente es cuando me contactan porque tienen, no sé, 20 procesos abiertos y la cantidad de reclutadores tal vez no es suficiente, los que tienen, y es solo temporal estas necesidades, o sea, no temporal el puesto, sino normalmente de repente tienen 6, pero justo este mes se necesitaron 20. Entonces es como, no vamos a contratar a alguien solo por un mes. Entonces conviene ahí tener a un apoyo externo, ¿no? Claro. Me imagino que también cuando hay que hacer esta función de headhunting, ¿no? Porque se necesita igual cierta experiencia en eso, ¿no? Para hacer bien el Sí, trabajo. y Ahora, también me ha pasado que he tenido que recurrir a veces a un servicio, a un recruitment, porque es un proceso como que no quiero que se enteren a veces a quién estoy contratando, ¿no? Vamos a hacer el cambio de algún equipo, de algún perfil importante, qué sé yo, y a veces quieres mantenerlo ultra ujú. confidencial, ¿no? Eh, y como que ahí digo, no, mejor lo vemos por afuera, ¿no? Para que no se corra la voz dentro de la oficina. Sí, pasa que a veces, pues, o puede ser que no sé, hay un puesto que todavía no se sabe si la persona va a salir o no, y no es que se va a buscar contratar inmediatamente, pero a veces la empresa quiere tener como, digamos que es un puesto de, no sé, ingeniero civil como hablábamos antes, si se va un ingeniero civil no se puede quedar la empresa en cero, entonces, tiene que haber como un backup por si acaso pasara algo, ¿no? Esto si es que de por sí el performance de la persona no está funcionando desde hace tiempo. Obviamente siempre creo que es importante que se le dé toda la oportunidad posible al empleado, ¿no? Claro que sí. Claro. ¿Y cómo llegas o cómo llegan a ti estas empresas que te contratan? ¿Por tu LinkedIn, por tu TikTok o alguna página estas de freelance? Por LinkedIn normalmente. No tengo idea cómo llegaron. Eh, Algunas de ellas, O sea, no es que sea tu interés estar en una búsqueda constante de no, ese no, yo tipo de no los clientes. busco. Algunas ha sido por recomendación, ¿no? Alguien le dijo, oye, Gaby te puede ayudar en esto y por qué no. Eh, Hay un caso, por ejemplo, yo he trabajado con una canadiense que en ese entonces yo no tenía mi currículum en inglés y le dije al dueño como, ¿cómo me encontraste? Y me dijo, bueno, hasta ahora lo quiero saber el secreto, pero me dijo que utilizó, bueno, algunas personas en otros países tienen como un programa, bueno, él es un programador, capaz hizo algo, no sé, pero me dijo que buscó palabras claves que las puso en inglés, Ujú. pero se buscó como en todos los idiomas del mundo. Entonces, bueno, se cruzó conmigo, que estaba en español, y me escribió en inglés, y menos mal yo hablaba inglés, así que le respondí, pero palabras claves en ese caso. Claro.
Yendo al tema de las entrevistas, ¿no? Que también quizás es uno de los procesos más críticos en todo este tema de la selección, ¿no? La entrevista, aunque hay varias entrevistas de repente, pero una pregunta que suelen hacer es, ¿por qué te gustaría trabajar aquí? ¿No? Me parece común, al menos cuando yo buscaba trabajo me la he escuchado algunas, en más de un par de Sí, entrevistas, ¿no? Y, y un error que cometen muchos es, o no sé si muchos, pero que podrían pensar es, bueno, quiero trabajar aquí porque ujú, necesito trabajo, ¿no? Porque quiero ganar dinero. Pero esa no es la mejor respuesta, ¿no es es que cierto? no. Y pasa, y me han respondido, bueno, necesito la plata. Y, y me lo dicen y yo a veces me quedo en frío porque pienso, claro, todos necesitamos la plata. Bueno, hay gente que lo necesita más, definitivamente que sí, pero está bueno saber un poco más de contexto, ¿no? Hay personas que en todo caso me dicen, Gaby, necesito la plata porque hace 3 años que no trabajo y me cuentan el caso. Y me acuerdo que me lo han contado y de hecho la he contratado. Y en ese caso se entiende, pero si solo me dices necesito la plata, es como pienso, eh, como O sea, eso de necesito la plata podría funcionar, por lo que te escucho. si hay un contexto o toda una historia detrás que me la cuentas, creo que te puedo entender y depende de qué tan empático es el reclutador. Yo quiero creer que la mayoría estamos acá por un tema de entender a las personas, pero, pero creo que para jugarlo seguro es mejor dar una respuesta un poco más, como más sutil con el tema del dinero, ¿no? No por mí, por otros Claro, reclutadores que tal vez no, no sé, son un poco más estrictos. entiendo, entiendo. Me gusta esa empatía que reflejas en tus, que lo llevas a tu proceso de selección, ¿no? Si alguna vez estoy en búsqueda de trabajo, me gustaría que tú seas quien está detrás de ese proceso de No, selección. yo encantada. Este, sí, pero es que realmente, como tú dices, todos necesitan la plata, ¿no? Yo creo que uno no obtiene cosas en la vida por lo que uno necesita, ¿no? Porque al final todos necesitamos un montón de cosas, ¿no? Todos necesitamos sobrevivir, ¿no? La vida es de sobrevivir, de trabajar, de lograr cosas, ¿no? De hacer cosas, de Sí, ganar dinero. Pero es que justamente creo que ahí ¿cuál es el algo más, ¿no? Además del dinero por el que quieres trabajar, ¿no? Entonces, si uno anda necesitado o pidiendo porque necesitas las cosas, yo creo que por ese lado las empresas no les suena feo, pero no les interesa, ¿no? O sea, yo creo que uno tiene que llegar siempre, sea a una entrevista de trabajo, sea a un inversor, sea, no sé, a una productora, tiene que llegar con propuestas realmente, ¿no? Y una entrevista de trabajo es parte de, ¿no? Entonces, ¿por qué quieres trabajar aquí? Pero lo que yo creo que se quiere escuchar es más que qué es lo que yo necesito, es qué es lo que yo te puedo dar, ¿no? Qué es lo que puedo ofrecerte, ¿no? ¿Cómo lo ves? totalmente. Y ahí es, o sea, antes de, claro, en una llamada, muchas veces el reclutador te llama en frío. Entonces, a veces hemos aplicado a 30 puestos, no sé, o 5 puestos diarios y ya no sabemos de cuál nos están llamando y para qué puesto. Entonces, es entendible que ahí como no tengas mucha herramienta o preparación para venderte, pero si ya estás yendo a una entrevista, como es ideal que puedas prepararte, ¿no? Para saber cuál va a ser tu propuesta. Por ejemplo, si hablamos de un puesto en el que de repente sabes que, no sé, te piden 5 años de experiencia y tú tienes tres, y sabes que pues probablemente hay candidatos que tienen 5 años y estás en desventaja, ¿por dónde lo vendes para que te contraten a ti, ¿no? Eh, y no vender, a veces la gente cuando hablo de vender piensan que hablo de los vendedores que tocan la puerta. Lo No, no, malinterpretas, no. sí, sí.
Pero no te preocupes que nuestra audiencia les encanta las ventas, ¿no? Generalmente son empresarios o ejecutivos exitosos, entonces uno no llega ahí. Realmente uno no puede ser exitoso en nada si no sabe vender, ¿no? Incluso aunque no sepas que estás vendiendo, realmente uno está vendiéndose en cada instante, ¿no? Entonces, por ahí, si dices vender, te entienden, no Excelente. te preocupes. Yeah. Bueno, pero igual tienes razón en algo. Este podcast está orientado para más personas, no solo para nuestros suscriptores. No esperamos llegar a más personas. Así que está buena tu aclaración. Entonces me decías que es importante venderse. Sí, o sea, y venderse, claro, creo que como mencionas también y se entiende, es un tema de mostrar tu mejor versión y no solo tu mejor versión, sino dejar en claro que así tengas debilidades que todos tenemos, eh, tú vas a poder, o sea, la idea es poder demostrarle al empleador que tú eres la persona que puede resolverle el problema, a comparación de otras personas, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Es como que, quiero tomar un taxi, ¿no? Yo no voy a decirle, taxista, tienes que llevarme porque necesito que me lleves, ¿no? Tienes que llevarme porque te voy a pagar la carrera, ¿no? El servicio, ¿no? Uno tiene cosas ofreciendo algo, ¿no? Valor por valor, realmente, ¿no? Y hablaste, ahorita se me ha venido a la mente porque hablando de entrevistas, justamente preguntas que se hacen en las entrevistas, hablaste que en parte ese proceso de reclutamiento hay un momento en donde el candidato se entrevista con el área usuaria o el equipo usuario, digamos. ¿Tú estás presente también en esas entrevistas o no? En lo posible sí, al menos en la primera, es decir, si digamos que tengo 3 candidatos que estoy enviando, trato de estar en la primera para tener una idea de cómo es la dinámica de parte de los que están evaluando, cosa que si yo, o digamos que no es elegido ese candidato, yo sé cómo preparar a las otras personas, o más que prepararlas, como cómo darme cuenta si esa persona va a poder pasar esa entrevista y va a ser lo que están buscando, ¿no? Porque, no sé, de repente, eh, darte un ejemplo, recuerdo que había candidatos que yo había mandado muy buenos para un puesto se llama como, en inglés es como 3D Visualizer, pero es como para hacer diseños 3D, pero en temas de apartamentos, como de temas de oficinas y eso. Y recuerdo que ellos buscaban a alguien que tenga una visión del futuro de construcción y de real estate, que es se me dio la palabra en español. eh, sí, del sector Inmobiliaria. inmobiliaria, de este rubro, en el que vean a todos por igual, a que los constructores son igual de valiosos que los ingenieros y esto, ¿no? Entonces, yo no me había dado cuenta de ese detalle y no lo había evaluado en la primera entrevista, solo había evaluado que sean una persona jovial, como era un detalle que a veces está bien escondidito y que no te das cuenta hasta que lo preguntas. Y me acuerdo que fui a esa entrevista final, me di cuenta de que era algo sumamente importante y que no me lo dijeron en la primera parte de preparación. Y bueno, ya sabía que era algo que tengo que asegurarme que estén acostumbrados a trabajar con todo mundo, eh, para saber que pues aprecian la opinión de cada uno de ellos y que sean personas que mañana, así sea un puesto digital, me voy al site, al lugar de construcción y hablo con la gente y eso, ¿no? Entonces, como ahí depende mucho o sea, importa mucho esa última entrevista también, asistir aunque sea una vez. Yo me imagino que debe ser una fuente de aprendizaje inmensa, ¿no? Porque una cosa es lo que, de hecho, tú ya te reuniste, como nos explicaste al inicio, para levantar información, pero pues ya con esa entrevista con los
con quien va a ser su jefe seguramente o su equipo, salen pues preguntas que a veces no te supieron decir al inicio, ¿no? Detectas y te hace que sobre el sector al menos en que estás contratando, te vayas como que, eh, no sé, adquiriendo ese know-how importante, ¿no? Sí, En el chat, Mauricio nos dice, para venderse hay que valorarse primero. genial. ¿Algún comentario sobre eso? Totalmente. O sea, es un tema de autoconfianza. Y la autoconfianza es un trabajo, ¿no? Y de hecho hace poco subí un TikTok de eso, diciendo como si tienes miedo o tienes como falta de confianza en ti mismo, hora de trabajar en eso para poder trabajar en tu empleabilidad. Y me ha pasado que me ha llegado a personas que me dicen, Gaby, no encuentro trabajo, y gente a veces que tal vez está muy deprimida porque no encuentra trabajo y pierde la confianza. Entonces ya hace las entrevistas como autosaboteándose. Y yo les digo, Claro, es que debe ser difícil, disculpa que te "Dale, haya cortado, pero es un momento muy complicado, ¿no? Para una persona que está buscando trabajo, digamos, pueden haber múltiples situaciones, ¿no? Pero alguien que está sin trabajo, ve que van pasando las semanas, ¿no? Los días, las semanas, los meses. Me imagino que uno puede llegar hasta deprimirse en esas circunstancias. Tú que estás muy en contacto con todo ese, con las personas, con muchas personas que buscan trabajo. Es muy frecuente no es esos muy casos? frecuente en realidad, muy frecuentes personas que tal vez tienen un poco de timidez y por ese lado como les falta la confianza, pero el tema más como depresivo o muy ansioso no es tan frecuente, pero sí me ha pasado. eh, y es fuerte. Y pues si bien soy psicóloga, no soy psicóloga clínica, entonces lamentablemente no puedo resolver eso, pero sí les digo, date una pausa, yo sé que estás buscando trabajo, pero primero pausa un segundo y hay que mirar adentro, ¿no? Y ese problema de autoconfianza hay que empezar a trabajarlo inmediatamente también. Y tú les ayudas de alguna manera con algunos ejercicios, técnicas. ¿Cómo trabajas eh, esa, no sé, ese entrenamiento de la autoconfianza? Creo que ahí primero es un tema de tener una conversación, ¿no? En algunos casos lo que hago es, pues tenemos una reunión cortita, les agendo 15, 20 minutitos y conversar cuál es tu caso, qué es lo que está pasando, eh, y tratar de un poco cambiar ese chip, ¿no? Y por otro lado, eso se refleja mucho en la entrevista, entonces ahí está la preparación de la entrevista y bueno, por eso también doy mentorías para preparar a las personas para una entrevista y que pierdan el miedo, ¿no? Porque a veces es cuestión de práctica, con práctica puedes hacer una muy buena presentación. Y el miedo es traicionero, ¿no? Entonces, el, el hecho de llegar con miedo a una entrevista, pues te van a salir mal las cosas, vas a fallar, no vas a pensar con fluidez, ¿no? Es muy importante eh, llegar preparado a la entrevista, ¿no? Y a esto me surge la pregunta, ¿cómo uno debe prepararse para una entrevista? Yo creo que ahí depende del puesto, ¿no? Pero siempre armar, yo me acuerdo cuando he estudiado tanto maestría, universidad, siempre armaba todas las preguntas posibles que un profesor me podía hacer. 20, 30 preguntas y luego responderlas por mí misma. Entonces, lo mismo con una entrevista de trabajo, preparar unas 15, 20 preguntas que podrían hacerte. No te van a hacer todas, pero ya jugaste seguro y empezar a practicar todos los días hasta que estés tranquilo y que te escuche alguien y que esa persona sea capaz de decirte, ¿sabes qué? Llegaste al momento en el que me convences y así de entrevistar a otra persona, estoy seguro que tú eres el indicado. Eh, pero es practicar, practicar y adelante, ¿no? Practicar, ¿no? Practicar. Claro, si me pongo a pensar, realmente la manera en que uno pierde a veces ese nerviosismo con todo, ¿no? Por ejemplo, me pongo a pensar cuando empecé a vender, ¿no? ¿Cómo perdí el nerviosismo inicial? Bueno, haciendo, ¿no? Practicando, ¿no?
Entonces, y creo que funciona así con Sí, casi todo. Y como dices, no va a ser diferente en un proceso de entrevista de sí, trabajo. Uno tiene que practicar para hacerse mejor, ¿no? Y el hecho de hacerse mejor es lo que al final hace que uno gane esa autoconfianza, ¿no? Es parte del crecimiento personal, ¿no? O sea, que vas a ganar o vas a tener más confianza en ti mismo en la medida que tú también como persona te sí. desarrolles. Tú también hablas sobre crecimiento, desarrollo personal en tu contenido que publicas, ¿no? Por eso me gusta mucho. Síganla, por favor, a Gaby. Los que no la siguen, tienen ya mismo, ahorita que ir a su red y darle me gusta. Desde el celular, no dejen nuestro podcast, por favor. Nos dicen en el chat, a ver, exitosos somos Ujú. todos. Creo que es porque mencioné que nuestros suscriptores son personas exitosas. Eh, sí, bueno, el éxito como que es un término muy controversial, ¿no? Y puede haber muchas distintas definiciones. Creo que ahí Em, había una pregunta, bueno, inteligencia artificial, creo, ¿cierto? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Henry. ¿Dónde está? Se pasa. Ahí está. Henry nos dice, ¿qué impacto está teniendo la inteligencia artificial en la gestión de recursos Bueno, humanos? más o menos es igual lo que más hemos ido hablando un poquito, ¿no? Cuéntanos. Lo del ATS. em, Hoy en día también sirve para, como, yo a veces, por ejemplo, para postear un puesto de trabajo y para hacerlo medio innovador, me guío de ChatGPT. Sí tengo mis críticas de que siento que no me lo da como con el tono de voz que yo quisiera, pero aunque sea me ayuda a inspirarme. Eh, Así que creo que la inteligencia artificial no está para reemplazar personas, pero para ayudarnos a crecer más, ¿no? Claro. Y pero mucho se discute de eso de que sí va a reemplazar Sí. personas. Y es que es el miedo, Mm, creo, pero tú- bajo ujú, o sea, bajo ya. que yo que lo he ido experimentando en el día a día por diferentes razones, o yo misma busco, ¿no? O sea, hoy en día está el tema de la agilidad y la innovación, y mientras más rápido podamos hacer las cosas, pero con buena calidad y reduciendo costos, mejor. Entonces, al final, si la inteligencia artificial nos puede ayudar a mejorar eso, ¿por qué no? Y más bien ser nosotros los pensantes y estratégicos y que la inteligencia artificial pues nos ayude a ejecutar para hacerlo más rápido. Claro. Entonces, la inteligencia artificial como que va a ser una herramienta, ¿no? Una herramienta y eso creo que va a llevar a que, si bien no reemplaza personas, sí va a exigir que cambien perfiles, ¿no? O sea, cada vez, así como antes Sí, todo el mundo ponía eh, Excel intermedio en los CVs, ¿no? Ahora van a poner prompter, no sé qué término, sí, intermedio, ¿no? O especialista, qué sé yo. Claro. No, es más, no sé si ya has empezado a ver que piden puestos relacionados con ingeniería de prompt, ¿no? O sea, de saber redactar y ese sí. tipo de cosas. O sea, nacen inclusive nuevos perfiles, ¿no? ¿Has tenido que atender alguno de No esos? esos nuevos, pero sí justo estoy ayudando a dos chicos, un argentino en London y un peruano en California, y los dos están metidos en data. eh, y a la hora de hacernos, o sea, nos hemos sentado a hacer investigación de puestos de trabajo remotos, y hay muchísimos puestos hoy en día afuera, no tanto creo que en Perú, pero afuera hay muchos como de este tipo de puestos, ¿no? Y está súper interesante también. En el chat nos dice Mauricio, la práctica hace al maestro. Muy cierto. Y Marilyn dice, es una capa. Coincido plenamente, Marilyn. Es una capa, Gaby. En- Sé que tenemos el tiempo un poco ajustado, o no ajustado, sino exacto, ¿no? Entiendo que tienes un directo
en un momento un en vivo. ¿Puedes contarnos un poquito de qué Sí, se trata? estuve tratando de hacer una vez al mes como una revisión express de currículum. Si bien muchas veces el currículum se puede hacer como varios cambios, al menos poder ayudar con algo básico, ¿no? Como las cosas básicas, si el formato está bien, si de repente está bien poner tales y tales datos. Así que justo es a las 6:30 en TikTok y voy a correr para eso en un ratito. Te entiendo, entiendo que te tienes que ir. Yo me he quedado con 3 hojas de preguntas por hacerte. Sí, sí, sí ha pasado volando el tiempo. Eres una excelente conversadora, muy entretenido. Y, y nada, los invito a que vayan al en vivo, ¿no? Es público, cualquiera que se conecte. ¿Dónde pueden asistir a ese en vivo que estás a Sí, punto de mi tener? cuenta en TikTok, que me encuentran como Gaby Balbuena o en todo caso @gaby.balbuenah, casi igual que mi Instagram es Gaby Balbuena H, este es Gaby.balbuenah. Y ahí empiezo 6:30 el en vivo. Bien. Me quedo con las ganas de seguir preguntándote y conversando contigo, ¿no? Eres fabulosa. Espero que vuelvas a participar de Sí, yo nuestro encantada. podcast. No sé si Ha será sido posible. Ahí, perfecto, ahí Bianca, coordinamos para que la invites en una próxima sesión y así continuamos con más temas. No hemos hablado tanto sobre empleabilidad, aunque ahí se han colado un montón de temas relacionados a empleabilidad, pero, pero nada, un un gusto gustazo igualmente, y, Fernando. y hasta la próxima, Sí, hasta el igualmente próximo Fernando, podcast. gracias y igualmente a Bianca.